Yo tenía una educación sumamente severa. Los chicos dicen lo que los padres le mandan. No hay deseo infantil, no hay deseo adolescente. Los hijos desean el deseo de los padres. En Platón encontré algo muy raro, que eran diálogos entre personajes que discutían entre sí y donde era fundamental discutir. Yo en mi vida nunca había discutido nada. La vocación hay que sacarla de adentro, no te llega de arriba. Nosotros, cuando éramos jóvenes, nosotros nos peleábamos con nuestros viejos. Justamente por esa pelea que nosotros teníamos, nos íbamos del país, estudiábamos lo que queríamos o militábamos. Es decir, teníamos una barrera permanente contra la que luchar. La filosofía no es para ser feliz. La felicidad se da únicamente en el cementerio. La felicidad no es un estado. No es para ser un buen ciudadano. No es para ser rico. Es para tener la mente viva. Hola, bienvenidos. Como saben, en esta segunda temporada de la clase estamos trabajando sobre la idea de la vocación, cómo nace y cómo se convierte en una pasión después. ¿Cómo nacen las vocaciones? ¿Es un azar? ¿Es un misterio? ¿Es una determinación? ¿Una voluntad? Y en ese sentido hoy tal vez tengamos una conversación, estoy seguro que la vamos a tener, una conversación muy interesante, no una entrevista, porque con los filósofos se conversa y no se le hacen tantas preguntas, sino que son ellos los que tienden a preguntarnos o a preguntarse. Entonces les presento Tomás Abraham, profesor universitario, tiene además un seminario muy entretenido y convocante los jueves, el famoso seminario de los jueves que conduce. Publicó además más de 25 libros, tiene premios, reconocimientos, honores y además una vida, que es lo que me interesa en particular empezar por ahí, que nos va a llevar quizás a descubrir cómo se hace uno filósofo. ¿Es o se hace? Porque en realidad todos estamos todo el tiempo preguntándonos qué hacer con nuestras vidas. Y esto es lo que nos va a ayudar a pensar Tomás Abraham. Tomás, estábamos en esto, ¿no? En que hay momentos en tu vida determinantes que quizás son los que marcan después, no sé si ahora con el tiempo podés ver y mirar hacia atrás, en qué momento de tu vida aparece la idea de filosofar, aparece el pensamiento, aparecen las preguntas sobre vos mismo. Quizás por esta extraterritorialidad del nacimiento en Rumania, del viaje a la Argentina, de la ida de la Argentina después de transcurrir tu adolescencia a Francia y después a Japón y vuelta a la Argentina, digamos, ese extrañamiento quizás tenga que ver o no. Esto es lo que espero que me cuentes en principio. Mira, ¿cómo recordás aquellos momentos? Los momentos yo creo que empiezan con la introducción de un libro en mi casa. Es decir, cuando yo tenía 6 o 7 años, iba a la primaria, por supuesto, mi padre me da un libro para leer. Y Peter Pan, un libro sin ilustraciones. Y me dice que lo tengo que leer, que es un deber leerlo. Y que por lo tanto me daba un tiempo para leerlo. Yo estaba en segundo grado, es decir, leía muy despacio. Entonces para mí era una tortura, porque tenía que leer cada renglón. Primero tenía que leer cada palabra, deletrearla, y después terminar un renglón, y después había un montón de renglones hasta terminar una página, y después había un montón de páginas, y yo tenía que cumplir con mi padre, porque mi padre vive todavía, es muy poderoso. Entonces yo ¿Poderoso en qué sentido? En todo sentido. No podía mentir. Entonces yo tenía que hacer eso, pero me di cuenta que era una tarea de un enorme esfuerzo para un chiquito, encerrarse en su cuarto y leer. Pero me di cuenta que había algo que era muy importante. ¿Por qué el libro es importante? O sea, eso no lo entendía. Una figurita es una figurita, una bolita es una bolita, un juguete es un juguete, pero el libro era importante, implicaba un deber, y como todo deber, de no cumplirse un castigo. Yo traté de arrancar algunas páginas para que el libro fuera más delgado,
pero sabía que no podía avanzar mucho en esa tentativa porque evidentemente la trampa iba a estar a la vista. Arranqué pocas páginas, en un momento dado le devolví el libro supuestamente leído a mi padre y esa fue la primera parte. La segunda, esto de la importancia de un libro. Un profesor de inglés que mis padres contratan para que me enseñe inglés a los 11 años. Este era un hombre para mí, un hombre grande. En tu casa ya se hablaban idiomas, porque se hablaba sí. húngaro y alemán, ¿no? Húngaro y alemán. O sea, mis padres entre sí hablaban húngaro y alemán, yo hablaba húngaro y castellano. Era un poco eso los idiomas. El idioma rumano no lo practicaban porque era un idioma de menor importancia, pero sí se hablaba húngaro y alemán. Pero aprender inglés. Entonces vino un profesor de unos 23 años, que para mí era una persona grande, a enseñarme inglés. Y este hombre de 23 años era un hombre que había estudiado filosofía, que había interrumpido su carrera, que había tenido que se fue a Francia porque era pianista. Era un hombre culto. Y yo no entendía muy bien qué significaba, pero sabía que era importante. Yo sabía que el libro era importante y que ser culto era importante. Esto era un ambiente de la casa. Mi padre era un empresario muy joven, que se estaba haciendo, mi madre era ama de casa, leía novelas en alemán, románticas, pero yo no tengo un medio de profesionales letrados, ¿no? Entonces, este hombre fue... Pero igual, de todos modos, tus padres valoraban la cultura por esta necesidad de hacerte comprender la importancia que tenía. Sí, ellos valoraban eso, vienen de unas raíces judío-europeas en donde la lectura es importante, ¿no? Esto ya es tradicional, ¿no? Y después no sabe muy bien cómo conducir todo eso, pero por ejemplo, en la medida de las posibilidades económicas, tener un profesor particular para estudiar un idioma internacional y primero, sí, como después también tuve que estudiar piano. Mal. En general todo me salía mal, pero el inglés. Entonces, este hombre era un hombre que me dio los primeros libros para leer. Y esto fue... yo no leía, a mí no, yo tenía... A mí me gustaba el fútbol y me gustaba ver televisión, me gustaba comer y iba a la escuela primaria, no me interesaba. Pero en un momento dado... esta influencia del profesor particular, que lo tuve muchos años, hubo un momento en que tomé el libro para leerlo y allí descubrí algo, es decir, esto ya tiene que ver con cuestiones bastante más profundas, ¿no? ¿Por qué yo me interesó leer? Es decir, ¿por qué ese esfuerzo que era en un momento de lectura, que es un esfuerzo, se convirtió en una necesidad? Es decir, allí yo empiezo a los 15 años a tener un libro en la mano, a ir a mi cuarto con un libro en la mano, a ir al baño con un libro en la mano. Y en general este libro era, por un lado, un diálogo de Platón o una novela de Sartre, ¿no? Un libro en la mano. Y yo tenía unos 15 años. Y allí empecé algo que tiene que ver, digo profundo, porque esto no tiene que ver con que me gustaba el libro. Tenía que ver que en la lectura yo encontré como un mecanismo de defensa contra ciertas cosas que implicaban un cierto peligro para mí. El libro me protegía. ¿En qué sentido? Yo tenía una educación sumamente severa, a la europea siglo XIX, si querés, sumamente severa, que se basa fundamentalmente en la obediencia. Estricta, además muy con estricta, horarios y con muy mandatos. estricta, muy estricta. Los chicos dicen lo que los padres le mandan. Y no hay deseo infantil, no hay deseo adolescente, los hijos desean el deseo de los padres. Y esto era así, y no había otra. Y yo en Platón encontré algo muy raro, que eran diálogos entre personajes que discutían entre sí y donde era fundamental discutir. Yo en mi vida nunca había discutido nada, había obedecido, pero parecía que había algo que se llama discutir. ¿Qué quiere decir discutir? Discutir significa que cuando el otro te dice algo, vos replicás, respondés, podés estar en desacuerdo.
Es decir, allí hay una especie de tensión y de enfrentamiento donde no muere nadie. Se puede hacer. Y como venía bajo la forma del libro, y venía en la forma de un profesor de inglés que era como un tutor aceptado por la familia, me di cuenta que esa escena del libro a mí me permitía, de algún modo, responder desde una autoridad distinta a la de mis padres, que era la autoridad de la cultura. Es decir, a mí la cultura me permitía defenderme contra esta avanzada paterna y materna que te decían todo el tiempo lo que tenías que hacer. Entonces digo, bueno, voy a ser como Sócrates, voy a discutir. Cuando me digan esto, voy a decir no. Y como yo tenía un problema desde muy chiquito, que era tartamudo, porque no podía hablar, y las palabras no me salían, y las consonantes no me salían, era todo un tema para mí de comunicación con el mundo, que me aislaba muchísimo. Imagínate en la escuela cuánto me aislaba eso, ante los profesores cuánto me aislaban, por lo tanto no hablaba, porque cada palabra me desnudaba en mi impotencia, en mi discapacidad. Entonces digo, bueno, ¿cómo voy a discutir tartamudo? Por lo menos no tiene 2 letras. La N, que era muy difícil, y la O, porque las vocales, al no tener que poner la lengua contra el paladar, te sale como si fuera un embudo. Porque tampoco puedes decir O, para decir no. Entonces allí digo, bueno, empecé allí algo que tiene que ver con lo que decía, por ejemplo, yo tenía un libro grande de Will Durant, un divulgador, Will Durant, que me regalaron para mis 13 años, para el bar mitzvah, de los 13 años que los judíos festejan la mayoría de edad del nene. Y alguien me regaló, porque te regalan cosas, corbateros te regalaban, libros, cosas que uno guarda en un cajón. Y este libro de Will Durant era con ilustraciones, historia de la filosofía ilustrada por Doré, que era una cosa, unos grabados. Y yo recuerdo esto de abrir el libro de historia de la filosofía en esta época, 15, y encontrar un grabado, el famoso grabado, creo que de David es. Está Sócrates en el camastro con la copa en la mano de cicuta veneno y todos sus discípulos a su alrededor llorando su muerte del suicidio inducido por la legislatura ateniense. Y abajo un copete. La muerte de un mártir del pensamiento. Y yo eso me quedó para siempre. Me digo, ¿qué es un mártir del pensamiento? Mártir. Mártir. Y sí, yo era un mártir. Es decir, Jesucristo era un mártir. La gente que la hacen sufrir o que busca el sufrimiento es un mártir. ¿Pero qué decir mártir del pensamiento? Sócrates, mártir del pensamiento. ¿Qué es eso? Y ahí empecé a tratar de averiguar este mundo que se me abría, en donde discutir era fundamental, decir que no era fundamental, y el libro funcionaba como un escudo frente a la avanzada del ejército enemigo. Tomás, según el recuento que hacías de los episodios que marcaron en tu vida, parece ser que en el origen de tu necesidad y placer por pensar y leer a los grandes pensadores, hay como una suma de cosas, un mandato, una dificultad física, el azar de que aparece un profesor determinado, digamos que no es una sola característica, no una sola consecuencia, sino la suma de cosas que van determinando que aparezca la filosofía en tu vida como un acontecimiento, como un descubrimiento. Y en ese momento, además, entre los 15 y 18 y los 19 años, después hay un episodio político concreto que ocurre en la Argentina que determina también que te vas del país. Sí. Sí, yo termino la secundaria y en el ILSE, que no tenía examen de ingreso a la universidad, entro directamente a la carrera de Sociología en la UBA a los 19 años.
a estudiar sociología y... ¿Ya sentías la vocación ahí? ¿Tenías claro qué querías estudiar eso y por qué te anotabas ahí? Sí, yo elegí sociología porque era un poco el espíritu de la época, que era que la sociología era una disciplina nueva y que tenía como una vanguardia, ¿no? Que estudiábamos sociología aquellos que teníamos una vocación entre política y filopolítica para cambiar la sociedad y cosas así. Propio de la edad también. De la edad también y del ambiente de sociología. Claro. Cosa que filosofía era mucho más antiguo, Claro. mucho más tradicional, ¿no? Además tenemos que pensar que, bueno, la universidad era una universidad que todavía venía de la época de Frondizi, muy activa, ¿no? Pero en cuanto a filosofía era como una carrera que se estaba vaciando y la gente se iba para psicología y se iba para las nuevas, ¿no? Claro. Y hay un momento determinante que es la noche de los bastones largos. Claro, yo estaba, en ese momento estaba militando en el Movimiento de Liberación Nacional, que era un movimiento entre intelectuales y estudiantes, los hermanos Viñas y demás. Fue mi primera y última, creo, experiencia política. Y bueno, yo estaba allí y la noche de los bastones largos se cerró la universidad. La intervinieron militarmente. Entonces yo la época de Onganía estamos hablando. Claro, 1966. 66. Entonces yo quedé en la calle y un poco a la deriva, ¿no? Y no tenía muy bien qué hacer. Y había un problema que yo tenía, que era yo era rumano, no era argentino. Y entonces tenía como un cierto riesgo mi situación. Por lo menos así me la hicieron conocer. Que podía, a pesar de que no hubiera una ley de residencia por la cual te podían expulsar del país, mi casa era, todo el tiempo tenía problemas con mis padres porque llegaba tarde, porque militaba, porque la policía me podía parar, cosas que me paraban y que todo ese tipo de cosas, y con este asunto de la documentación, ¿no? ¿Y quién decide que te vayas del país, ellos o vos? No, digamos que fue un arreglo de partes. Mi padre, en un momento dado, me propone pagarme un curso en París, que sabía que yo tenía como un sueño parisino, de 3 meses para estudiar un poco el idioma y algún curso de estos que se hacían en la Sorbona de civilización francesa, que 3 meses. Ahora, ese hecho determina también que sos protagonista o, digamos, testigo presencial de un acontecimiento histórico mundial, sí, que es el famoso Mayo del 68 en París, la revuelta de los estudiantes, los estímulos que se percibían ahí, los grandes pensadores, los conflictos. Te encontraste con un mundo que además lo pudiste vivir personalmente. ¿Cómo te marcó eso? ¿Cómo fue y cómo te marcó? Bueno, yo decidí quedarme, o sea, no volví. Y decidí quedarme ahí más de 5 años. La Universidad Francesa, yo estudié sociología, o sea, empecé ahí en la Sorbona. Era una universidad muy antigua, muy burocrática, poco interesante. Y el estudiantado era muy apático, además. Eran por un sinnúmero de razones por las cuales Francia era conservadora. Lo que pasa es que hubo una explosión juvenil absolutamente inesperada para los que éramos estudiantes dentro de la Universidad de París y para toda la sociedad, algo muy inesperado porque vino de las afueras de París, desde Nanterre, es decir, de lo que podríamos decir Castelar, claro, o Lanús, o alguna de las universidades del conurbano. ¿Qué fue lo que encendió la llama ahí de aquel mayo del 68? Y fue una cosa muy silenciosa de la que nadie se daba cuenta en los centros metropolitanos, que era que en ciertas universidades suburbanas, como la de Nanterre, había como un estudiantado movimiento marginal anarquista o situacionista, o había algunos trotskistas, pero eso era más tradicional, y que había como una... Pensemos que en el mundo, en ese momento, año 68, es una época de un gran protagonismo juvenil. Es decir, nosotros tenemos el rock como un fenómeno de masas. Sí, los Beatles. Los Beatles, los Rolling Stones, la contracultura neoyorquina, tenemos el hippismo, es decir, junto con
con las manifestaciones pacifistas contra Vietnam. Tenemos un montón de cosas. La Revolución Cubana. La Revolución Cubana, o sea, el mundo, la gente de 20 años está muy activa. Había pasado también el periodo de posguerra, ¿no? Y se empezaba la recuperación. Claro, el proceso de descolonización. Pero el joven ya no tenía que vestirse como el adulto y no tenía que imitar al mayor. El joven empezó a crear su propia cultura, con su propia música, con sus propios ídolos, con sus propias ideas y con sus propios movimientos. Pero París era de Gaulle, estaba como un poco atrasado, pero en los márgenes había movimiento. Entonces, un día, por un problema de una universidad, la de Nanterre, entre el rector y el estudiantado, una huelga, algo que tenía que ver con el sistema de enseñanza que los estudiantes protestaban, decidieron los de Nanterre bajar a París, al barrio latino, en el Boulevard Saint-Michel, que costea a la Sorbonne, con Cohn-Bendit a la cabeza, un líder de 21 o 22 años, e interrumpir el tránsito. Y se paró todo. Yo iba a la facultad y el embotellamiento, todo eso, no había mucho hábito. Entonces había un grupo de jóvenes, 30, 40, en círculo, en medio de una avenida central, interrumpiendo todo el tránsito. Entonces hubo un movimiento de represión policial. A la represión policial hubo un choque con los estudiantes. Y ahí se incendió todo. Hubo una solidaridad de la Sorbona, de los estudiantes, y hubo una decisión, de un día para el otro, una decisión de algún grupo de estudiantes de parapetarse en el barrio latino, de armar algunas barricadas y no dejar que la policía entre. Esa fue la chispa. Esta chispa agarró absolutamente desprevenida a la sociedad francesa porque se creó un movimiento de una cosa de dominó y en 10 días tenías una huelga general por tiempo indeterminado decretada por la CGT en solidaridad con los obreros jóvenes que se habían solidarizado con los estudiantes y tuviste 30 días de huelga general en toda Francia. Es decir, no se laburó, no había surtidores de nafta, no había nada, la gente estuvo en la calle durante 30 días. Eso es muy difícil de imaginar, que la gente ande dando vueltas, porque necesita plata, necesita laburo, necesita todo eso. Entonces, todos los teatros se abrieron gratuitamente, todas las universidades se abrieron y se hizo como una especie de país en estado de asamblea, en donde los jóvenes de 20, 21 años tenían todos los micrófonos de los medios radiales y televisivos a disposición. Un reclamo de que se vayan todos de la Mientras época. el gran general, imaginemos que De Gaulle era un prócer en Francia, algo sumamente importante, se va de Francia. El general liberador de Francia, ¿no? El gran jefe, en un momento dado, no se sabe dónde está. Y en un momento dado aparecen los tanques por Champs-Élysées. Es decir, fue algo muy fuerte porque la reivindicación estudiantil era de discutir todas las autoridades impuestas que tenían que explicarse por qué estaban en el lugar en el que estaban. El profesor, por qué estaba en un lugar más alto, que se arrogaba como autoridad bajo el rubro saber como para mandar. Es decir, se discutía qué es mandar, quiénes mandan, con qué investidura, etc. Todo eso creó ese movimiento. Para cerrar este episodio y brevemente, ¿cómo te ves ahora vos mirando eso? Porque de algún modo vos venías de afuera, aunque ya estabas viviendo en París, pero frente a eso, ¿cómo te deja la señal, cómo te marca, cómo te impulsa hacia qué? Bueno, para mí eso fue muy importante porque yo quería estudiar. Yo estaba en Francia para estudiar y tenía un gran entusiasmo por estudiar. Y la rebelión del Mayo francés posibilitó la creación de una universidad nueva, Vincennes, donde yo me inscribí en la carrera de filosofía que tenía la dirección del departamento Michel Foucault. Y ahí yo conocí a otro grupo de personas que me dieron una dirección, que estaba bastante perdido yo en mi vocación filosófica.
Y a Foucault lo incorporás también a esta lista de personas que te... Foucault es hasta hoy un maestro para mí, porque yo encuentro en él un guía, ¿no? Es decir, alguien cuyo pensamiento a mí me guió para que yo cree mis propios pensamientos, ¿no? Entonces, sí, lo conocí ahí y dije, bueno, parece que hay algo que se puede hacer, que no es lo que desde distintos lugares ya no encontraba yo lugar, ni del marxismo althuseriano, ni de esto, ni de la militancia y demás. Parece que hay algo que se puede hacer, que este hombre hace y que me gusta como lo está haciendo. Entonces, en parte, el Mayo francés me posibilitó eso. Y si pudieras decir, es muy difícil hacerlo sencillamente, brevemente, Foucault, ¿cómo lo definirías? Cuando lo viste, cuando lo escuchaste, ¿cómo lo definirías? ¿Con qué palabras? Es decir, ¿era un espíritu, es un tipo, un lúcido, un genio, un talento espontáneo o un investigador y digamos, serio y profundo que ya sabía claramente cómo romper? Un personaje muy extraño porque es un académico de máximo nivel, un erudito de máximo nivel y un hombre de una gran alegría en su hacer, de una enorme generosidad, y lo que más me impactó, ¿no?, fue su alegría de vivir y su humor, y que con él se podía trabajar sin censura. Es decir, había posibilidad de todo. Es decir, no había la censura que te decía, sos tonto, sos burgués, sos reaccionario, sos retrógrado, sos marica, sos vago, nada, nada. Si trabajás y mostrás autenticidad, todo es posible, porque no había este filtro por el que uno tiene que pasar, que es el gran mecanismo de censura y de autocensura que casi en todo aprendizaje hay. En él se abría la puerta y uno podía estar como era. No tenía que esconder nada. Eso me dio. Bueno, vamos a las preguntas. Adelante, por favor. Sí, respecto a lo del Mayo francés, ¿qué tan importante, cuánto influyó la represión para que se masifique ese movimiento? Y también en muchos movimientos sociales, como la crisis del 2001. Bueno, uno no lo puede medir eso. Sin duda que la represión despertó indignación, irritación, y además toma en cuenta que era un estudiantado de clase media y por lo tanto la clase media era muy sensible a todo esto. Eran como sus hijos los que habían sido reprimidos. Después todo esto, bueno, durante un mes adquirió distintos significados un poco más políticos, pero en un momento dado hubo indignación en general en la sociedad francesa frente a la actitud represiva de la policía. Usted nos había contado que acá en Argentina estudió sociología y después cuando fue a vivir a Francia, filosofía. ¿Alguna vez se replanteó dejar la carrera y estudiar otra cosa? ¿O estaba muy seguro lo que quería estudiar? No, yo nunca dudé de que lo mío era la filosofía. Nunca tuve ninguna de esa duda. Tuve mi licenciatura y maestría en sociología por inercia, pero lo mío siempre fue la filosofía, ninguna otra cosa. ¿Considera que la Argentina es un país con carácter revolucionario o no? Esa sí que es una pregunta que no sabría qué responder. Espero que no. Espero que no sea revolucionaria la Argentina, sino que sea vivible. Ya con eso me alcanza. ¿Usted ve también, con respecto a lo que se refería hoy en la década del 60 y anteriormente, el activismo que había, lo ve hoy también en la Argentina? No, como en el 60. Tenemos en cuenta una cosa. Una buena parte de esa década era bajo dictadura militar. Entonces, yo era muy joven allí, había un activismo, pero dentro de la facultad, ¿no? Dentro de la universidad, después había proscripción del peronismo, estaba bastante tutelada y regimentada la sociedad. Esta es una sociedad bastante más libre que aquella, ¿no? Es decir, mucho más activa en
en muchos sentidos en cuanto a los derechos y todo eso. Creo que estos últimos años hay como un interés de militancia y por la política que no siempre es beneficioso, ¿no? Pero que lo hay. Una vez que uno decide qué es lo que le gusta, qué es lo que le apasiona y hacia dónde ir, muchas veces es una rebeldía la que nos lleva también a defenderla, cuando llegan voces en contra y demás. Eso para defenderla. En tu caso, me parece por lo que he escuchado que descubriste que te gusta el lado de la filosofía y la sociología en base a la rebeldía de un entorno familiar donde no existía el discurso, donde no existía el debate, que descubriste gracias a Sócrates. ¿Crees que existe una relación entre la rebeldía y la pasión y la vocación? Para mí sí, lo que no quiere decir que sea así para otros. Para mí sí, para mí fue fundamental porque para mí la filosofía le dio energía, espinaca, fuerza a la necesidad que yo tenía de decir que no alguna vez en la vida y a poder, sí, revelarme. Es una palabra que yo mantengo como algo muy sano y muy necesario. Mi pregunta tiene algo que ver con la que le hizo a él, y es cuando decidió estudiar filosofía con respecto a la resistencia que tenía de sus padres, o sea, era una relación de obediencia. ¿Ellos ofrecieron alguna resistencia, se negaban o le dijeron algo que suele pasar, y más en esa época por ahí que los padres decían, estudia esto, estudia lo otro? No, claro, yo me peleé mucho con mi padre. Él de ninguna manera quería eso. En realidad él tenía una idea de que yo siguiera en su empresa, ¿no? Entonces, sí, fue feroz. Hoy en día estamos más en paz. Profesor, ya nos contó de dónde nace la vocación por estudiar o por hacerse culto. Ahora, ¿de dónde nace la vocación por escribir? ¿Y qué diferencia ha existido desde los primeros escritos hasta el de hoy? Bueno, son dos preguntas. La filosofía se escribe, los filósofos escriben, uno lee filosofía. La idea que yo tenía de mis ídolos, como Jean-Paul Sartre en Francia, era ser un escritor. Es decir, un filósofo no es alguien que va a un café o a las plazas a decir cosas profundas, no es un sabio, es un ignorante asumido. Entonces yo quería escribir, pero pasaron muchos años hasta que yo pudiera escribir, porque una de las cosas del gran lector es que le cuesta mucho escribir, de tanto que tiene que leer. Pasó un tiempo hasta que yo me animé a poder decir mi propia palabra, y bueno, desde ese momento hasta hoy no sé qué diferencias hay entre lo que escribí o lo que escribo y lo que escribiré. Yo sigo escribiendo, mientras fluya, vamos para adelante. ¿Podría describirnos el momento en el que escuchó decir a usted mismo no? ¿Sí? ¿Qué fue lo que sintió la primera vez que escuchó a su propia voz decir no? Y sentí mucho miedo y sentí que no podía dejar de decirlo, que ya una vez que se dijo no se puede dejar de decirlo. Y sentí miedo y además me di cuenta que el no tiene que decirse elevando un poco el tono de voz. Profesor, yo le quiero preguntar si está en algún nuevo proyecto, escribiendo algo, va a escribir algo, qué está haciendo, cómo se imagina en estos 5 años que tiene por delante. No, 5 años es mucho para mí. Yo estoy escribiendo todos los días, estoy escribiendo en mi blog algo que se llama La enseñanza de la filosofía. Escribí una novela que va a salir en marzo, que para mí es muy importante, y ya con eso tengo bastante. Usted nos contó que se inició con la lectura en la vocación, y quería saber si los jóvenes hoy en día se inician desde la lectura o desde dónde cree que se inician y encuentran esa vocación. Los jóvenes, la lectura, leer, o lo que yo digo para lo mío es estudiar. Es una tecnología muy antigua, requiere soledad, no estar conectado. Requiere soledad, un cierto aislamiento, porque te está hablando una persona muy importante. En general, un libro es alguien que habla. Cuando yo leo a un filósofo,
es alguien que me habla. Es decir, como no me puede hablar porque está muerto o está lejos, su palabra es como una carta. Un libro es como una carta que alguien te escribe. Entonces vos lees esa carta. Y hay gente muy importante en la historia de la humanidad que pensó cosas que vos no pensaste. Y que son cosas que te enseñan, que te abren los ojos, que te hacen pensar, que te alimentan. Entonces hay que estar con él en una situación de mucho respeto. Es como escuchar un concierto. Entonces, hoy en día es complicado porque todo el mundo está conectado. Está conectado vía la web, está conectado. Y esta permanente necesidad de estar conectado no te permite la situación en la cual vos estás con estos grandes escritores y grandes pensadores que hay que estudiar para poder pensar por sí mismo, ¿no? Entonces sí hay un cierto problema de concentración y de soledad. Tomás, recordábamos los momentos de tu vida y la época que te tocó vivir, y ahora desde tu lugar más reflexivo, más de escritor, mirás el mundo a través de los periódicos y de los medios, escribís en los medios. ¿Cómo ves la época que le toca a ellos, a los jóvenes? ¿Qué mundo les está tocando y qué dificultades observás nuevas para ellos? Para poder definirse, para poder encontrarse, para poder seguir lo que desean, si hay intereses comerciales, hay mandatos, está por un lado la necesidad de buscarse algo para vivir y a la vez poder desarrollar lo que quieren hacer. Sí. En un mundo complejo, ¿no? Claro. Se dice que hay 1 millón de personas, se estima 1 millón de personas jóvenes, a los que llaman nini en la Argentina, que ni estudian ni trabajan, en un medio o un país que al parecer no los contiene, no les da oportunidades. Sí. Bueno, yo creo que el mundo es difícil, ¿no? Es decir, siempre lo fue. Siempre lo fue. La vida ofrece muchas cosas, creo yo, ¿no? Entonces, ellos tienen un mundo complicado. El mundo cambió mucho estos años. Y son cambios muy rápidos. Y en realidad es como que se van desintegrando algunas cosas. Y no es que se integren otras. Es un mundo en donde lo económico tiene mucha importancia, el poder económico, y en donde las exigencias son cada vez más grandes. Es muy importante para mí que los chicos estudien. Ese es mi mensaje. Yo no tengo un mensaje global, no tengo la investidura. Tienen que estudiar, es muy importante estudiar, es muy importante que se den cuenta de que no solamente es algo necesario, es algo hermoso. Que estudiar es descubrir un mundo, y aparte es necesario, porque cada vez hay más exigencias para encontrar un lugar en el mercado de trabajo. Cada vez te piden más cosas. Si está bien que te las pidan o no es otro tema, pero te las piden. Entonces, si vos tenés una sociedad en donde la educación sigue siendo un asunto de hablar de educación y de ministros y de todo, no, es algo muy real. Es decir, el adolescente es aquel que tiene que estar orientado para que con las nuevas tecnologías tenga acceso al conocimiento, porque si no, van a quedar al margen. No al margen como los niní, que son las poblaciones marginales, en donde hay mucha pobreza, al margen como clase media. Es decir, no te podés dar el lujo los mayores no están ayudando, no los están ayudando. Nosotros no los estamos ayudando. Las autoridades no los están ayudando. Tenemos toda una prédica que dice que estudiar no es importante, que lo importante es cualquier otra cosa. Le pueden poner rubros de alta nobleza, derechos humanos, educación sexual, solidaridad, militancia. Todo eso es mentira, porque
Militar significa estudiar e interesarte por los otros también. Pero si vos no tenés eso, te van a aplastar, te van a usar, te van a joder. Entonces es muy importante para mí eso, es decir, estar en un mundo en donde no los están ayudando y se van a dar cuenta que van a competir en la globalización con muchísimos otros jóvenes de todo el mundo que no están perdiendo el tiempo. Estamos viendo lo que pasa en los países asiáticos. Los países asiáticos están en Argentina, los chinos están en Argentina, la tecnología de ellos va a estar acá y nosotros tenemos que hacer la nuestra propia tecnología, nuestro propio conocimiento. Alguna vez me señalabas cómo las élites chinas mandaban a sus hijos a estudiar a las mejores universidades en Estados Unidos, en Europa. Claro. Y claro, no están perdiendo el tiempo porque ellos saben cómo viene la mano, saben lo que se llama sociedad de conocimiento, lo que significa la tecnología hoy para la productividad. Hoy la productividad no se mide por la cantidad de tornillos que vos haces por hora, se mide por lo que estás innovando en las tecnologías. Pero no hablo solamente de lo digital, estoy hablando de todo. Estoy hablando de todo. La vocación, hablamos de vocación. El estudio, la vocación, hay que sacarla de adentro, no te llega de arriba. Y en general estamos viviendo una sociedad donde los padres quieren ser jóvenes, los padres quieren ser hijos, los padres quieren ser hermanos de los hijos. Los hijos están a la deriva. Nosotros, cuando éramos jóvenes, nosotros nos peleábamos con nuestros viejos. Por eso yo hablaba de esta relación que tenía con los míos. Es decir, nosotros teníamos que rebelarnos porque nos reprimían. Hoy en día ni siquiera eso, porque justamente por esa pelea que nosotros teníamos, nos íbamos del país, estudiábamos lo que queríamos o militábamos. Es decir, teníamos una barrera permanente contra la que luchar. Hoy en día es otra, las puertas están abiertas, todos queremos ser jóvenes, los ministros se hacen los pendeviejos, ¿no? Todos quieren estar en zapatilla, todos quieren todo eso. Entonces están a la deriva, están a la intemperie, porque se ha desprestigiado la palabra autoridad. La autoridad es algo muy noble si vos tenés con qué sostenerla. Entonces ellos tienen que rebelarse contra algo. Entonces yo, desde mi lugar, yo les tengo que poner un freno para que ellos empujen y no hacer como los otros de mi generación, que les abren las puertas porque tienen esta idea de la libertad. Por eso yo digo, estudiar implica constancia, compromiso, responsabilidad, disciplina, pero además una gran alegría. Esa alegría es la que muchos no conocen. Creen que todo es sudor y lágrimas. Estudiar es explorar. Estudiar es ser un cosmonauta de la cultura, es descubrir el mundo. Descubrirse el mundo con la biología. Descubrirse el mundo con la medicina y la física. Descubrir cómo están hechas las cosas. Descubrirse el mundo con la filosofía también. No la pongo en un lugar especial. Entonces, en este mundo del que vos hablás, que es un mundo complicado, es un mundo donde falta trabajo. ¿Alguna vez lo definiste también, sobre todo en ese mundo en particular, el que nos toca vivir en este país, como una estafa ideológica de esta época? ¿En qué sentido lo decís? Como que nos venden una historia o un relato que no tiene que ver con lo que de verdad deberíamos estar haciendo, o una ficción. Pues, claro, porque en estos años hemos vivido con una especie de endiosamiento de la juventud de los 70, a la que se le puso la palabra maravillosa, que es la juventud mía, ¿no? La nuestra, ¿no? Que se le puso la palabra maravillosa. Y nosotros, por lo menos yo, lo que yo viví, no fue algo maravilloso. Fue algo que provocó mucho dolor y mucha muerte. Y hubo gente muy irresponsable. Y hubo realmente un camino, no es exactamente esa la palabra que hay que ponerle maravillosa. Tampoco yo culpo mi juventud para nada. Pero no hay que ponerle la palabra maravillosa. Lo que nosotros tenemos que transmitir a los jóvenes no es que matar por la justicia está bien. No es eso, es otra cosa. Entonces se ha hecho eso de una prédica y esa prédica está llevada a cabo por gente que ha hecho grandes negocios. Y cuando vos mezclás la buena fe con el engaño, ahí tenés una cosa muy embromada. Porque vos tenías acá en la década del 90 a Menem y el menemismo, que no engañaba, era frívolo frontalmente. Se subía a una Ferrari
pero no escondía la Ferrari en el garage y me hablaba de los derechos humanos. Estaba a la vista, no me engañaba. Y yo veo engaño estos años. Y por último, Tomás, alguna vez también en una crítica que le hiciste a un libro que fue un bestseller mundial, Más Platón y menos Prozac, hablabas también de esta crítica que le haces a la filosofía como autoayuda, a creer que con 4 o 5 frases tomadas de filósofos uno puede resolver problemas de la vida cotidiana o su propia autoestima. Y en realidad, quisiera que termináramos con esto, me contaras, ¿qué es la filosofía para vos? Alguna vez Foucault creo que dijo, ¿no? No sé si hay filosofía, pero sí hay filósofos. Claro. Bueno, es tu caso, ¿no? Sí. Sos un filósofo. ¿En qué te ayuda? ¿En qué te ha ayudado? ¿Qué le agradeces a esta vocación? ¿Y cómo transmitirías esa pasión que vos tenés por la filosofía? Bueno, a mí la filosofía me ayuda a estar todo el tiempo entusiasmado con algo. Es decir, tener intereses todo el tiempo. Es decir, mirar, observar. Mirar, observar, preguntar, no aceptar como evidente lo que me dicen, no aceptar lo que dicen, lo que quieren que yo crea. Ni del pastor, ni del político, ni del periodista, del tutor. No. Yo quiero por mí mismo también. Es decir, hay una fuerte estímulo a que vos tengas tu pensamiento propio. Y tu pensamiento propio es una búsqueda permanente de averiguar. Y además yo estoy inserto en un mundo. Yo pienso lo que los otros piensan. Eso es la filosofía. Es decir, pensás lo pensado. El mundo ya está pensado. Cuando vos nacés con un idioma que te dan, nacés con una religión que te dan, con una educación que te dan. Entonces, ¿qué hace el filósofo? Se atreve a pensar aquello que otros pensaron. Ahora, ¿por qué lo hace? Y porque de alguna manera alguna picazón tiene, alguna molestia tiene. Yo era tartamudo, el otro tendrá otra cosa. Alguna angustia tenés. Es decir, no estás bien ni feliz en el mundo pensado por otro. Y por algún motivo, entonces ahí vos empezás a tratar de armar un boquete en este muro. La filosofía no es para ser feliz. La felicidad se da únicamente en el cementerio. La felicidad no es un estado. No es para ser un buen ciudadano. No es para ser rico. Es para tener la mente viva. Y si tenés la mente viva, entonces no hay duda de que la vida tuya es más intensa. Cierro con esto porque a ver si estamos de acuerdo. Al final de cuentas, aquel mandato de tu padre de leer y contra el que tanto te costó, creo que ahora en esto que decías también de que han llegado ahora a un acuerdo con tu padre finalmente, de algún modo es de agradecer, ¿no? que aquello hubiera pasado, que leer este libro, ese hecho tan fundador de tu personalidad, haya ocurrido. Digo, resumen, la vocación fue mandato, fue dificultad física, fue también experiencia de vida, fue azar, porque te tocó estar en París en aquel momento y descubrir a Foucault, fue todo eso, ¿no? Sí, yo tengo muchas cosas que agradecerle a mi padre, que es un gran hombre además. Pero te digo una cosa, fundamentalmente a quien agradezco haber hecho eso es a mí mismo. Es a mí mismo, eso me lo debo, eso me lo debo. Bueno, y nosotros tenemos mucho para agradecerle a Tomás, ¿no? Con un aplauso.